Mañana, 24 de octubre, es el Día Mundial contra el Cambio Climático. Por eso, hoy estoy aquí con ustedes para hablar de cambio climático. Incluso cuando muchas personas adultas ni siquiera saben exactamente qué es el cambio climático, las nuevas generaciones deben conocer cuál es la situación para saber el estado en el que se encuentra el planeta, cómo podemos ayudar y aprender más sobre esto. Debemos conocer algunos conceptos para entender cuál es la situación. Cambio climático, sin duda, es la variación del clima de la Tierra. Se debe a causas naturales, pero sobre todo, a la acción de la especie humana y se refleja en las temperaturas, las lluvias, la nubosidad. El siguiente vídeo nos lo detalla. Hola, ¿sabéis quién soy? Soy la Tierra. Sí, el mismísimo planeta Tierra. Y os quiero hablar de algunas cosas que me preocupan y que también os deberían preocupar a vosotros. Todo el mundo habla del tiempo que hace o del que va a hacer. Si hoy hace más frío que ayer, si mañana va a llover. Es normal, porque el clima es importantísimo para nuestra vida. Influye, por ejemplo, en lo que nos vamos a poner para ir a clase, o si podremos salir a jugar a la calle, y también influye en todos los seres vivos del planeta, incluidas las plantas. Si os encontráis conmigo en el ascensor, ¿sabéis lo que os diría? Que tengo calor. Mucho calor. Eso se debe al cambio climático, algo en lo que los seres humanos tenéis bastante responsabilidad. Cada vez que encendéis la luz, el ordenador, el microondas o cada vez que os dais una ducha, consumís energía. Esa energía se produce, en su mayor parte, quemando gas, carbón o petróleo, los llamados combustibles fósiles. Calentamiento global. Se trata de un aumento de la temperatura del planeta. Vamos a profundizar un poco más sobre el calentamiento global con este vídeo que viene a continuación. En un principio, el calentamiento climático era un fenómeno natural. La atmósfera terrestre está hecha de gases que absorben rayos infrarrojos. Esto significa que se retiene el calor del Sol formando una capa termal alrededor del planeta. Sin este proceso, las temperaturas serían 18 grados bajo cero y la vida muy difícil. Pero ese fenómeno natural se ha visto desestabilizado por las concentraciones, especialmente de tres gases, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, que alcanzaron los niveles más altos en 800.000 años. En 130 años, la temperatura promedio del planeta subió 0,85 grados. El actual ritmo de crecimiento de las emisiones llevaría un aumento de 4 grados para 2100. Según los meteorólogos, el hombre es el principal responsable con el consumo de combustibles fósiles. Las emisiones de CO2 alcanzaron 2 billones de toneladas desde la primera revolución industrial de 1750. El metano que genera la agricultura intensiva es responsable de entre el 10 y 12% de los gases de efecto invernadero y los rumiantes de cerca del 40%. Finalmente, la deforestación, que destruye la vegetación que absorbe el CO2. El impacto del calentamiento climático es visible en todos los continentes, con multiplicación de fenómenos como el empeoramiento de las sequías, inundaciones, crecimiento del nivel del mar por el derretimiento de los glaciares y la expansión del agua, acidificación de los océanos y desaparición de algunas especies, tanto de animales como vegetales. Sus consecuencias serán devastadoras e irreversibles si no son controladas rápidamente, advierten los expertos de la ONU. Efecto invernadero. Cuando se quema combustible, como la gasolina o como el petróleo, entre otros, se generan gases que van a la atmósfera, que es una capa de aire que rodea la Tierra. Esto hace que la temperatura de la Tierra aumente y se produzca lo que se llama efecto invernadero. Dentro vídeo. ¿Sabes qué es el efecto invernadero? Es el fenómeno natural que permite a nuestro planeta mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera captura algunos de los rayos del Sol que llegan a la corteza terrestre, manteniéndolos dentro para conseguir una temperatura media de 15 grados. Si la atmósfera no atrapara ninguno de estos rayos que rebotan en la superficie, la temperatura media de la Tierra sería de menos 18 grados. La atmósfera está compuesta por diversos gases naturales, siendo el nitrógeno, el oxígeno y el argón los que constituyen el 99,93% del total. Sin embargo, son otros gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono los que tienen una mayor incidencia en el efecto invernadero. Además, en la atmósfera también están presentes gases artificiales llamados clorofluorocarbonos. En la proporción adecuada,
estos gases cumplen su cometido, pero al aumentar su concentración por obra del hombre, la atmósfera retiene más calor del necesario, provocando el aumento de las temperaturas, el deshielo de los polos, la desertificación, incendios, tormentas e inundaciones. ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay 3 razones principales: la quema de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural, la deforestación de bosques y destrucción de ecosistemas marinos que absorben el dióxido de carbono, y el aumento de una población que cada vez consume más recursos naturales. Ahora que ya sabes cuál es la causa del problema, puedes ayudar a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y tú? ¿De qué manera luchas contra el cambio climático? Como hemos podido ver, todo está relacionado. El efecto invernadero provoca un calentamiento global que a su vez deriva en el cambio climático. ¿En qué momento comenzó el cambio climático? Se sabe que fue a raíz de la revolución industrial, que dio lugar a un nuevo modelo de producción y de consumo. Desde ese momento, el crecimiento de la población mundial se ha disparado. En el año 1750 había menos de 800 millones de habitantes en la Tierra. Hoy somos más de 7.500 millones. Hacemos un consumo de recursos cada vez mayor. Aumenta la demanda y producción de energía, que es obtenida mayoritariamente a través de combustibles fósiles. Esto ha provocado que el planeta haya entrado en lo que parte de la comunidad científica ha denominado el Antropoceno. ¿Quieres saber más sobre este término? Vamos a verlo a continuación. ¿Has oído hablar del Antropoceno? Durante los últimos 200 años, la humanidad ha dejado una huella tan negativa en el medio ambiente que algunos científicos lo describen como una nueva era geológica, la era del impacto del ser humano sobre la Tierra o Antropoceno. Desde el periodo preindustrial y especialmente a partir de la segunda mitad del siglo pasado, la degradación del medio ambiente y el cambio climático de origen humano han aumentado a un ritmo jamás visto en ninguna otra época de la historia. ¿Cuáles son las causas del Antropoceno? Se podría resumir en 2 principales: el modelo de producción de energía y el modelo de consumo de recursos. La energía producida a partir del carbón, petróleo y gas natural emite grandes cantidades de gases de efecto invernadero, principales causantes del calentamiento global. Por otro lado, el crecimiento de la población necesita de una mayor utilización de recursos naturales que en la actualidad sobrepasa la capacidad de la Tierra para regenerarlos. Estas acciones del ser humano provocan, entre otras consecuencias, cambios en el ciclo del agua, desequilibrios y destrucciones en los ecosistemas marinos y terrestres, el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, la acidificación de los océanos o la desaparición de los bosques. ¿Es posible frenar el devastador impacto que estamos causando sobre el planeta? Sí. Aunque ya hay ciertas secuelas irreversibles, todavía podemos mitigar en gran medida el daño provocado al medio ambiente. Es necesario atacar el problema desde su origen, descarbonizando la economía y recurriendo a fuentes de energía renovables y no contaminantes como el sol, el agua y el viento. También, haciendo un uso responsable y equitativo de los recursos naturales, se logrará un sistema más sostenible que pueda evitar que el Antropoceno sea la última era de nuestro planeta. Seguimos proponiendo soluciones. ¿Qué podemos hacer? Cambiar las bombillas. El uso de bombillas de bajo consumo o LED supone un ahorro de más de 45 kilogramos de CO2 al año. Ahorra energía. Apaga la televisión o el ordenador cuando no se esté utilizando. Solamente con eso se evita que miles de kilogramos de CO2 salgan a la atmósfera. No dejar los aparatos eléctricos en stand-by o el cargador del móvil enchufado continuamente, puesto que se seguirá consumiendo electricidad. Vigila los electrodomésticos. Tapar los calderos mientras se cocina nos ayudará a ahorrar hasta un 70% de la energía. Intenta no poner el lavavajillas o la lavadora hasta que no estén llenos. Reduce, reutiliza y recicla. Reduce consumiendo menos y de manera más eficiente. Reutiliza, aprovechando los residuos como recursos. Incluso puedes ir a los mercados de segunda mano a adquirir artículos que puedas necesitar. Recicla todo lo que consumas. Envases, residuos electrónicos. Puedes ahorrar más de 730 kilogramos de CO2 anualmente solo con reciclar la mitad de la basura que se genera en casa. Consume local. Los productos que sean de origen cercano evitan las importaciones que suponen emisiones extra por el transporte. Los de temporada evitan otros modos de producción menos sostenibles.
Asimismo, consumir más productos bio y evitar tanto envoltorio. Planta un árbol. Es importante actuar contra la pérdida de bosques y, en la medida de lo posible, reducir los riesgos de incendio. Un solo árbol es capaz de absorber 1 tonelada de dióxido de carbono durante toda su vida. Elige ir a pie, en bici o el transporte público. El objetivo es reducir las emisiones. Si se disminuye el número de medios de transporte utilizado, usando menos el coche privado y más el transporte público, baja a su vez la cantidad de CO2. Hay que tener en cuenta que por cada litro de combustible consumido por el coche se emiten 2,5 kilos de CO2 a la atmósfera. Interesante, ¿verdad? Vean algunas más. Como ves, con sencillas acciones se puede luchar contra el cambio climático, colaborando para frenar un desastre que tiene alcance mundial y que supone que nuestra calidad de vida y la del planeta se termina acabando en cuestión de tiempo. Sí, tú que me estás viendo, puedes hacer que realmente todo esto cambie.